Hola, buenas tardes. Soy el doctor Juan Pablo Seguer, médico psiquiatra, director médico de iPsiquiatría.cl. Bueno, el tema de la depresión es un asunto médico psiquiátrico que da para mucho, para largo, ha sido estudiado desde tempranas épocas y sigue siendo un desafío para nosotros los médicos psiquiatras. Eh, Existe una forma de definir la depresión, que son las formas que ofrecen los manuales de diagnóstico y terapia, que son las formas más modernas de definir este tipo de patología, pero yo voy a intentar hacer un abordaje un poquito más comprensivo y quizás un poco más clásico de la enfermedad. Eh, Existe la depresión mayor, clásica, por así decirlo, que se trata de episodios depresivos que tienden a ser aislados, uno o dos en la vida, en donde el paciente tiene como las características típicas de una depresión, ¿sí? Que tiene que ver con un componente anímico, con un nivel de angustia y ansiedad bastante elevado, con problemas para conciliar el sueño, con insomnio de despertar precoz, con disminución del apetito y la baja de peso consecuente. Y tenemos otro tipo de depresión, que son las depresiones de características atípicas, en donde más bien lo que ocurre es un exceso de sueño y de somnolencia, o el fenómeno que se llama hipersomnia, que ocurre principalmente en el día. Hay un aumento del apetito y un aumento de la apetencia por hidratos de carbono, una sensación de enlentecimiento que padece el paciente, eh, y estas depresiones atípicas, que generalmente son con un nivel de energía muy, muy baja, son eh, propias de las depresiones más bien bipolares, ¿ya? Ahora, yo en esta entrevista lo que más voy a hablar son de las depresiones mayores monopolares, y el tema de la bipolaridad lo podemos tratar quizás en otra reunión. Ok, en relación a la depresión monopolar, el eje central es la anedonia, que es la pérdida como del disfrute por las cosas, con un nivel de ánimo bajo o un ánimo más bien depresivo, ¿ya? Como comenté hace un ratito, la baja de peso es algo clásico en la depresión. El paciente pierde el deseo y el disfrute por las comidas también. Hay pérdida de otro tipo de eh, placeres, como la disminución de la libido. El paciente siente que no puede concentrarse, que no logra organizarse, no puede planificarse. Hay insomnio. Los pacientes despiertan a eso de las 4 o 5 a.m. sin necesidad de despertador, y despiertan generalmente con una sensación de angustia y de inquietud bastante intensa. La evaluación de la depresión tiene que ser integral, multidisciplinaria, y hay que ser, digamos, muy empático con el paciente que está pasándolo muy mal con este estado depresivo. La idea es primero definir ante qué tipo de depresión estamos, si es una depresión mono o bipolar, cosa que muchas veces es complejo porque hay síntomas que se entrecruzan entre ambos tipos de depresiones. Hay que tratar de plantear un tiempo de tratamiento que pudiese ser 6 meses, 12 meses en total. Eh, Hay una etapa aguda del tratamiento que dura más o menos entre 8 a 12 semanas, en donde uno inicia una farmacoterapia antidepresiva para algunos pacientes. Eh, Generalmente los pacientes con depresiones leves a moderadas pudiesen beneficiarse principalmente de intervenciones psicoterapéuticas, de terapia ocupacional, de actividad física y deportiva, y en los casos más graves ya los pacientes requieren un abordaje más bien farmacológico. Y bueno, posibilidades de fármacos hay numerosas. Están las más tradicionales, que son los fármacos ISRS, existen antidepresivos de tipo dual, existen antipsicóticos que también están validados para el tratamiento de la depresión, estabilizadores del ánimo en algunos casos.
pero la idea es siempre hacer un tratamiento lo más global posible y siempre estar explicándole al paciente cuáles son los objetivos que tienen que ver con la remisión de los síntomas y con la recuperación funcional. También es otro punto que es importante, es que todo paciente que es evaluado por un episodio depresivo mayor requiere un chequeo de batería de exámenes, pruebas tiroideas, eh, niveles de vitamina en algunos casos. O sea, hay que descartar de que los síntomas que el paciente presenta no sean síntomas de una enfermedad física, ¿no? Y que más bien correspondan a una enfermedad de tipo mental. La verdad es que el tratamiento tiene que adecuarse a cada paciente. Hay personas que llegan a la consulta y prefieren no usar fármacos, por ejemplo, y eso es algo bastante válido, sobre todo en episodios depresivos leves a moderados. En el fondo son los episodios depresivos de menos intensidad. Eh, Creo que tener un acompañamiento psicológico es algo adecuado, necesario y que siempre va a ir en pro de la mejora del paciente. Las terapias deportivas también son algo muy necesario, cada vez está más validado que el deporte con cierta constancia y ciertas rutinas deportivas tienen una evidencia similar a los antidepresivos en depresiones leves a moderadas. Y después vienen los abordajes farmacológicos también, ¿ya? Eh, Como le comentaba hace un rato, los antidepresivos de primera línea siguen siendo los ISRS, que son los fármacos serotoninérgicos, que se eligen principalmente por su perfil de efectos adversos, que en teoría son más bajos, aunque siempre los medicamentos en psiquiatría van generando algún tipo de molestia en el usuario, ¿ya? Los fármacos que tienen nivel 1 en evidencia son el escitalopram, la sertralina, la venlafaxina, que es un antidepresivo dual, la mirtazapina, que es otro antidepresivo dual, eh, que tiene también algún tipo de efecto adverso. Hay otras alternativas que están estudiadas, la agomelatina, el citalopram, pero todo depende del paciente. Ahora, en mi experiencia, cuando las depresiones son más graves, requieren otro tipo de intervenciones, sobre todo en pacientes que tienen retardo psicomotor, que tienen alteraciones cognitivas graves, que tienen síntomas catatónicos, que esa ya es una emergencia psiquiátrica, pacientes que tienen síntomas psicóticos derivados de un estado del ánimo patológico, y pacientes suicidas. Cuando hay emergencias psiquiátricas asociadas a la depresión, lo que corresponde es un manejo en unidades de corta estadía y manejo hospitalizado. Bueno, el carbonato de litio es un fármaco que se usa en psiquiatría hace muchos años eh, y que, según mi punto de vista, debiese ser aún más utilizado. Los estudios demuestran que hay un subuso del carbonato de litio entre entre los médicos psiquiatras, ¿no? Que vemos pacientes con trastornos anímicos. Y la verdad es que el fármaco, el litio, tiene varios beneficios que están probados, ¿no? Y yo diría que eh, la gran solución, por así decirlo, que intenta ofrecer el litio es la disminución del riesgo suicida, ¿no? Ya sea de la ideación suicida, de la planificación suicida, de los intentos suicidas o de los suicidios ya consumados, ¿no? Ahora, en las depresiones mayores monopolares, que son más o menos las depresiones tradicionales, por así decirlo, el uso del litio es un poquito más limitado porque no es un fármaco de primera línea en depresión monopolar. Ahora, en depresión mayor, perdón, en depresión bipolar, el carbonato de litio sí tiene un impacto mucho mayor. De hecho, es un fármaco de primera línea. Es un antidepresivo, es a la vez un estabilizador anímico y es a la vez un antimaniacal, eh, y a la vez tiene el componente de proteger a los pacientes del riesgo suicida.
como comentaba hace un rato, lo importante es que el paciente tenga total claridad de qué es lo que se va a hacer y por cuánto tiempo se va a hacer. Muchas veces recibo en la consulta pacientes que llevan años tomando antidepresivos sin un objetivo claro de uso, sin saber bien cuál es la finalidad de la indicación y muchas veces con efectos adversos que están ahí cronificados y que el paciente se habitúa de mala forma a tenerlo. Entonces el paciente siempre debe ser partícipe de la indicación que uno le va dando. Tiene que estar siempre muy empoderado, muy educado, muy informado sobre los beneficios, sobre los efectos adversos, etc. La prescripción parte generalmente con dosis bajas de un antidepresivo tradicional. Se hace una evaluación luego de 2 semanas de uso. Si el antidepresivo indicado no generó ninguna respuesta favorable, la guía clínica permite que uno genere un cambio de antidepresivo en el paciente. O sea, pasan las primeras 2 semanas, si el medicamento no funcionó, se puede cambiar prontamente a otro antidepresivo y esperando el tiempo de respuesta al medicamento, ¿no? El periodo de tratamiento agudo de la depresión va desde los 2 a 3 meses, son 8 o 12 semanas más o menos, y hay que ir evaluando eh, al paciente conforme su respuesta. Ahora, hay veces en que los tratamientos de primera línea o los tratamientos que son pensados para la depresión monopolar no tienen un efecto inmediato e incluso está descrito que hay empeoramiento en algunos pacientes, como por ejemplo síntomas ansiosos, como por ejemplo la aparición de irritabilidad y los casos más graves, la presencia de síntomas mixtos o de episodios maníacos. Si ese es el caso, debemos hacer 2 cosas inmediatamente: suspender el antidepresivo, eh, informar al paciente de que hubo una respuesta errática al fármaco y estamos obligados los psiquiatras en pensar de que esa depresión monopolar que se creyó inicialmente más bien pueda tratarse de una depresión bipolar y lo que hayamos generado con el antidepresivo es lo que llamamos un viraje farmacológico o un ciclaje rápido o un cuadro mixto, ¿ya? El problema es que cuando un paciente pasa de la depresión a la manía, el riesgo de síntomas psicóticos aumenta enormemente. Cuando el paciente pasa de lo depresivo a lo mixto, el riesgo de conductas suicidas aumenta considerablemente también. Bueno, para muchos autores la patología psiquiátrica generalmente se acompaña de comorbilidades. O sea, quiere decir una depresión mayor y un trastorno de ansiedad, una depresión mayor y un trastorno de pánico, una depresión mayor y un trastorno por uso de sustancias, alcoholismo, uso de otras drogas. Y la verdad es que muchas veces lo vemos, ¿eh? De que llega un paciente con síntomas depresivos, uno diagnostica una depresión mayor y detrás de eso o acompañando a ese diagnóstico hay otras patologías psiquiátricas que están asociadas. El abordaje tiene que ser, bueno, siempre integral, multidisciplinario. Tenemos que estar siempre descartando la comorbilidad porque el paciente requiere un estudio a cabalidad de todas las patologías psiquiátricas posibles que pueda padecer, ¿ya? Eh, Lógicamente, cuando un paciente tiene más de un trastorno psiquiátrico diagnosticado, el pronóstico se complica, el tratamiento siempre es más complejo. Estoy pensando, por ejemplo, en pacientes con adicciones y depresiones mayores. ¿Mm? Siempre está el riesgo ahí de que aumente la suicidalidad o las conductas autolesivas. O, por ejemplo, pacientes que sufren de cuadros depresivos mayores y trastornos alimentarios, que también es una combinación que es bastante compleja, sobre todo en adolescentes, mujeres o mujeres jóvenes que tienen síntomas anímicos, pero también conducta bulímica, o síntomas depresivos y también restricción alimentaria, lo que lógicamente va mermando la salud física y por ende la salud emocional tampoco se logra. Pero bueno,
Siempre hay que estar descartando de que la patología depresiva no se acompañe de otra enfermedad. Bueno, la depresión resistente o los trastornos depresivos persistentes, que es como se le denomina hoy en día, son un desafío porque nos obligan a pensar en el diagnóstico diferencial. Eso quiere decir, cuando un paciente sufre un cuadro depresivo, va al médico psiquiatra, el médico psiquiatra lo evalúa, le deja esquema farmacológico clásico antidepresivo. El paciente avanza en el tiempo y no ve mejora, ¿no? O más bien ve un empeoramiento. Eh, Se deja un nuevo esquema antidepresivo, el paciente sigue sin mejorar, vea de médico, se le deja nuevos esquemas antidepresivos y el paciente no repunta. La verdad es que ahí tenemos que pensar en que, primero, bueno, que el paciente se tome la medicación, que la adherencia sea correcta, eh, que el paciente, digamos, no esté con alguna enfermedad física que pueda estar explicando síntomas depresivos persistentes, ¿no? Pienso en anemia, hipotiroidismo, algunas patologías oncológicas que son un poco simuladoras de una depresión mayor, como por ejemplo el cáncer de páncreas, los déficits vitamínicos que también están asociados a síntomas anímicos. Algunas patologías reumatológicas también se ha visto que tienen algún componente depresivo, la enfermedad de Parkinson, las secuelas de accidente vascular, etc. Ahora, cuando descartamos todo lo médico, todo lo orgánico, y nos quedamos solamente con una persona que tiene una depresión persistente en el tiempo, las estrategias tienen que cambiar porque ya no funcionaron. Entonces, ahí el paso sería usar estabilizadores anímicos, usar terapia electroconvulsiva en casos más graves, el uso de antipsicóticos, plantear que el diagnóstico no es una depresión monopolar, sino más bien una depresión bipolar, evaluar junto al equipo psicológico la estructura de personalidad y la potencial presencia de un trastorno de personalidad en el paciente. Generalmente esos pacientes tienen un poco más de complicaciones para mejorar desde el punto de vista anímico y genera mucha confusión en sus evaluadores. Entonces es un desafío bastante grande la depresión resistente. Hay nuevas herramientas en depresión, hay algunos fármacos que tienen algún tipo de evidencia, que acá en Chile lamentablemente no tenemos la disponibilidad de todos. Estoy hablando de la cariprazina, de la lurasidona, de la esquetamina, o ese tipo de tratamientos que cada vez son un poco más populares entre los médicos psiquiatras, pero hay una restricción de acceso porque no todos los pacientes tienen cómo costearlo, ¿no? Están las terapias con psilocibina, que también están muy en boga y han mostrado resultados bastante prometedores. La estimulación magnética transcraneana, que también ha mostrado mejora en algún perfil de paciente. Bueno, como siempre en salud mental hay desarrollo de farmacoterapia y de terapias biológicas no farmacológicas que están como en boga y en pos de que los pacientes puedan irse recuperando. Ahora, lo que yo encuentro más interesante es que cada vez las terapias ocupacionales, el ejercicio físico, el establecer rutinas ordenadas, tener una hora para despertarse, eh, la funcionalidad laboral, la vida social, la vida en comunidad, eh, está cada vez más claro que ese tipo de intervenciones son excelentes para pacientes que sufren de depresiones mayores, que eh, necesitan, digamos, de una comunidad que los vaya conteniendo y los vaya acompañando.